Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, tercera parte, sección sexta. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia, siglo XIX. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Estados Unidos. Recordemos que en 1791 se les había concedido a los Rothschild el control del Banco de los Estados Unidos. En este punto, en el capítulo tercero, habíamos citado que esta concesión a la banca Rothschild, imprentera y usurera, se había permitido debido a los gastos de la Guerra de Independencia, la inflación desmedida y principalmente a los argumentos de Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Solo una deuda pública, si no es excesiva, será para nosotros como una bendición nacional. La sabiduría del gobierno será demostrada al no permitirse a sí mismo en el seductor y peligroso trabajo de emitir su propio dinero. De igual manera, Hamilton le hizo creer al Congreso que solamente este tipo de dinero, emitido por bancos privados, sería aceptado en sus negociaciones internacionales. Thomas Jefferson, el secretario de Estado, se opuso tenazmente a un banco privado, pero el presidente Washington finalmente se rindió ante los argumentos de Hamilton. En 1791 fue creado el Banco de los Estados Unidos, con una licencia para operar por 20 años. Los cambistas Rothschild no podían permitir que América imprima su propio dinero nuevamente, como en la época del Colonial Script. Por eso, la redacción de la Constitución estadounidense fue tan tramposa en este aspecto. Fue en este contexto que se dio el controversial discurso de Franklin, expuesto en el capítulo tercero. Durante los primeros 5 años, el gobierno de Estados Unidos tomó prestados $8.2 millones del Banco de los Estados Unidos. Durante ese periodo, los precios aumentaron nada menos que un 72%. Jefferson, como nuevo secretario de Estado, miraba el endeudamiento con tristeza y frustración, incapaz de detenerlo. Desearía que fuera posible realizar una simple enmienda a nuestra Constitución sacándole al gobierno federal la capacidad de endeudarse. Un congresista llamado P.B. Porter atacó al banco y en el Congreso mismo declaró: si se renueva la concesión de los bancos, el Congreso insertará en la floreciente Constitución una serpiente que algún día emponzoñará las libertades de esta nación hasta el corazón. Texto extraído del capítulo tercero, líderes que se resistieron a la banca globalista. En 1811, el plazo del Banco Rothschild de Estados Unidos se agota y el Congreso vota en contra de su renovación. A Nathan Mayer Rothschild no le gusta para nada ver amenazados sus negocios y amenaza. O bien se concede la solicitud de renovación del plazo, o los Estados Unidos
se verán envueltos en una guerra muy desastrosa. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene firme y el plazo no se renueva, apelando a su derecho establecido por la Constitución de imprimir su propia moneda y no dejar en manos de terceros la acuñación de su propio dinero. El congresista P.B. Porter ataca al Banco Rothschild y en el Congreso mismo declara: si se renueva la concesión de los bancos, el Congreso insertará en la floreciente Constitución una serpiente que algún día emponzoñará las libertades de esta nación hasta el corazón. Todo esto hace que Nathan Mayer Rothschild emita una nueva amenaza. Daré una lección a estos insolentes estadounidenses. Los llevaré de nuevo al estado colonial. En 1812, a los 5 meses de esta amenaza, con el apoyo del dinero de los Rothschild y por orden de Nathan Mayer Rothschild, Gran Bretaña declara la guerra a los Estados Unidos. La famosa guerra de 1812, con dinero Rothschild. Cabe recordar que en este punto los propósitos declarados por Adam Weishaupt en 1876, generar conflictos entre los Goyim o no judíos, fomentarlos y financiarlos, no solo entre personas, sino entre países. Tal vez sea sorprendente pensar que un banquero pueda influenciar a Inglaterra para declararle la guerra a Estados Unidos. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. El plan Rothschild era muy simple y no se diferencia mucho de otras guerras posteriores, que en Estados Unidos se vea obligado a endeudarse a tal punto luchando en esta guerra, que acabe rindiéndose a las condiciones Rothschild y permita que se renueve el plazo para el control del Banco de los Estados Unidos. En 1816, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que permite a otro banco central, denominado por los Rothschild, que da a los Rothschild el control de la oferta monetaria estadounidense de nuevo. Se llama el Segundo Banco de Estados Unidos y se le concede un plazo de 20 años. La guerra de Gran Bretaña contra América, por tanto, termina con la muerte de miles de soldados británicos y estadounidenses. Pero los Rothschild consiguen su banco. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.